tardes. Muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Andrea Lueste, soy la directora del Centro Comunitario del Círculo Israelita Santiago, nuestro Mercaz, que en hebreo significa comunidad, centro comunitario también. Les damos la bienvenida a todos y a todas por estar acá, a las autoridades comunitarias presentes, amigos de Pilar y a la comunidad en general. Estamos muy contentos como comunidad, junto a nuestra querida organización WISO Chile, que es muy importante dentro de lo que es la comunidad judía de Chile, que estén acá presentes y poder presentar esta grata, interesante conversación con nuestra querida Pilar Cruz. Voy a presentar ahora a nuestra directora, que es Verónica Weisflucht, directora del Círculo Israelita, que va a comenzar con la presentación. Hola a todos, muy bienvenidos a nuestro hogar, nuestro segundo hogar para muchos de nosotros. Me pidieron que presentara a Pilar. Todos conocen a Pilar Cruz, fotógrafa especializada en retrato femenino, ha participado en diversas exposiciones colectivas y muestras bienales, además ha hecho diversas exposiciones individuales, ha realizado talleres, clases universitarias y en el 2009 publicó un libro que es muy importante para todos nosotros, que es La memoria sensible de la sinagoga de Calle Serrana, de la cual un poquitito podemos recordar acá. Ella ha sido directora de cultura de nuestro querido Círculo Israelita de Santiago por más de 12 años. Me pidieron que estuviera acá, entonces me leí el libro de Pilar y partí pensando, y no le voy a quitar la conversación a ustedes, ¿por qué había tenido la brillante idea de entrevistar a estas 29 mujeres? Porque desgraciadamente hay mucha gente que puede decir son personas que lo tienen todo resuelto, que no necesitan, no tienen problemas. Y muchas veces estas mujeres somos invisibilizadas. Y por eso Pilar fue mucho más allá del estigma social, porque las retrata, las ve, nos permite visibilizarlas y nos permite conocer realidades que muchas veces están ocultas. ¿Qué tienen en común estas mujeres? ¿Qué cambios se producen en ellas cuando llegan a este famoso tercer tiempo? Son algunas de las dudas que pueden descubrir leyendo el libro y esperemos que también con esta conversación. Dejo con ustedes ahora a Evelyn Shatloff, presidenta de WISO Chile. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Para nosotros es un verdadero honor, en representación de nuestra institución WISO Chile, presentar hoy a una mujer excepcional, cuya mirada sensible y profunda nos invita a reflexionar sobre la esencia de la mujer, su fuerza, su historia y su diversidad. En el marco de los 100 años de WISO Chile, celebramos no solo un siglo de existencia, sino que un siglo de compromiso con la mujer, con la familia y la sociedad. Desde nuestras fundadoras hasta las generaciones actuales, WISO ha sido un puente entre el voluntariado y el trabajo solidario, luchando incansablemente por la equidad de género, la justicia social, la educación y el empoderamiento femenino. Este centenario nos invita a mirar hacia atrás con gratitud y hacia adelante con esperanza, conscientes de que cada paso dado ha sido gracias a las mujeres que se atrevieron a soñar y a transformar los sueños en realidad. Con esa misma esencia recibimos con orgullo a Pilar Cruz, fotógrafa, escritora, que ha sabido retratar con delicadeza y profundidad a 29 mujeres, entregándoles voz a través de la imagen y la palabra. Su más reciente obra, Mujeres del Tercer Tiempo, es más que un libro, es un espejo colectivo donde se reflejan las huellas de la vida, las luchas, los sueños y las convicciones de mujeres que nos recuerdan que la experiencia no envejece, sino que se convierte en sabiduría y legado.
Cada retrato y cada historia que Pilar comparte es un acto de valorización. Y es en ello que reconocemos una profunda sintonía con la misión centenaria de Huizo: acompañar, fortalecer y dignificar la vida de mujeres, no solo como individuos, sino como pilares de la sociedad y portadoras de la memoria familiar y colectiva. El libro de Pilar Cruz nos muestra mujeres reales, pero al mismo tiempo nos habla de todas nosotras, de nuestras resiliencias, de nuestros silencios convertidos en palabras, de nuestras luchas transformadas en caminos. Y es en ese eco compartido se reafirma la esencia de Huizo: dar espacio, dar voz y dar futuro a la mujer. Hoy tenemos además el privilegio de contar con la presencia del destacado escritor y psiquiatra, señor Marco Antonio de la Parra, cuya obra ha explorado las múltiples dimensiones de la esencia humana. Su mirada lúcida y sensible nos ayudará a profundizar en el universo femenino que Pilar Cruz nos invita a descubrir, iluminando con sus palabras el valor de cada historia y la grandeza de lo cotidiano. Por favor, los invito a recibirlos a ambos con un caluroso aplauso. Muchas gracias. A ver. Hola, Pilar. Hola, Marco Antonio. Yo te escribí una carta, un texto. Voy a intentar manejarme con una sola mano, si no me ayudas. Sí. Aquí, para mí, tú has traído dos asombros: la mujer y la fotografía. Haces que se encuentren en pos de la sabiduría, que se encuentren para que se produzca ese milagro que es el pensamiento. ¿Qué es la mujer? ¿Es la vida y la muerte? ¿Es el contacto directo con la naturaleza? Las estatuillas paleolíticas dedicadas a la fertilidad encontradas en el fondo de las cavernas, las que no pintan los artistas de esos murales, esas capillas sixtinas donde se caza al mamut o al oso, o se cosecha el alimento para la tribu, aldea, familia, en que la mujer era la que conservaba los secretos del grupo. Los hallazgos antropológicos han permitido darnos cuenta de la larga data de esa mirada asombrada frente a la mujer. Los hombres, nos miramos asombrados la barba y la erección. Nuestro cuerpo es menos misterioso. Enferma, muere, pierde robustez, lucha, cae. Si tiene suerte, abre los ojos en su lecho de enfermo y se encuentra con los ojos de su madre, o su compañera, o su hermana, o su hija. El hombre vive asombrado de la mujer. No entiende cómo un ser humano puede tener tantos cuerpos distintos. La menstruación hace desaparecer a la niña y genera una catástrofe. Emerge la mujer que encima se embaraza y extraña cómo es la mujer. Da a luz, rompe aguas, le salen niños de entre las piernas y encima sangra en cada mes lunar, y en esa sangre se vuelve más extraña, a veces para algunos impura. El hombre, los hombres que creemos que somos la ley, creemos que tenemos que determinar qué hacer con el cuerpo femenino. Nos asombra el clítoris, que para nada sirve que sea otra cosa que el placer conectado con la vida y que parece la compensación al dolor lunar de la menstruación. Algunos hombres se asombran tanto que lo arrancan del cuerpo femenino, tan femenino que resulta, tan revolucionario, tan porfiado, tan buscador de la paz y la armonía. 20.000 años atrás datan las esculturas paleolíticas donde el retrato de los pechos y la herida de la vulva dan testimonio del asombro de la mujer ante sí misma. Asombrada crecerá y solo el relato de las otras mujeres le dará un sentido a su cuerpo. Algunos hombres, lo sabemos, dictarán leyes para terminar con esta rebeldía
envolverán los cuerpos en telas, cortarán sus cabellos, declararán sucia a la mujer por excelencia. Y es que la mujer nos asombra. La fotografía da testimonio de ese asombro. La fotografía, que es siempre un relato que lo que deja de estar y verse es un puente hacia la memoria, por lo tanto una batalla contra el olvido, por lo tanto una batalla contra la muerte, nos trae miradas, ojos protésicos que miran para siempre momentos imborrables, que nos hablan de un relato sumergido, obliterado, convertido en lo que es la foto, una pausa. El tercer tiempo, tu tercer tiempo, ya no la niñez ni la juventud fértil, sino la longevidad y la menopausia, es fotografiado como un acontecimiento brutal que esconde en un revoltijo de baraja el cruce con el relato original de cada uno de sus rostros. La fotografía siempre asombra. No habla, es muda, es luz y así se torna belleza. Detiene el tiempo, es coma o punto seguido o punto aparte. No canta ni baila. Nos dice que lo dramático y o lo hermoso, el acontecimiento de la vida, puede convertirse en una pausa. La fotografía nos llama. No hay grito ni palabra. Hay luz, a veces color, a veces blanco y negro. Emergen los rostros y los gestos y los cuerpos del tercer tiempo de las mujeres a las que se les supone fuera de juego, fuera del drama, como dijeron, con todo resuelto, en paz con la paz y con la guerra, con la vida y la muerte, lejos ya de la enfermedad y la pobreza, todo eso que carga de drama un pestañeo. Tu libro nos asombra, esconde historias, batallas, fugas, migraciones, religiones, pueblos, canciones. En la huella de sus vestuarios, detalles, maquillajes, joyas, trasfondos, las historias laten quizás más mansas, pero no por eso carentes de desgarro y dolor, como de alegrías y fábulas. Son fotos familiares en que solo vino la madre, la hija, la abuela, la hermana, en un acontecimiento fotográfico que nos dice que una mujer es muchas mujeres en el tiempo. El relato salvaje que cuando todo parece resuelto no está ausente el cataclismo, el horror, ni la carencia, ni la herida abierta. Los hombres estamos muy ocupados para sacarnos fotos. O decimos que lo estamos. A lo más toleramos la foto de carné, o el homenaje o la consagración del premio al empleado del mes o el gerente en el periódico. Las mujeres, que sí que están muy ocupadas, aceptan la pausa de la foto. Están tan ocupadas que tienen que crear espacios para ellas. Salen de repente las 100 mujeres más distinguidas en revistas diseñadas para ellas con nombre de mujer. Eva se llamaba la revista que leía mi madre en mi infancia. Ahora se llama simplemente Ya. Una pausa. Las revistas de hombres son de deportes o economía o política. Ejercemos el poder hasta en las fotos. Y si se nos dedica a algo masculino, la revista llevará fotos de mujeres. Hasta que esas mujeres huyan a construir su territorio mayor, como lo han hecho desde 20.000, 30.000 años atrás. La caverna, la casa, el lugar donde cuidan a los guerreros heridos, donde preparan los entierros, mientras los sobrevivientes cuidan el hogar para volver a la guerra, manifiesta o simbólica. El hombre, los hombres, aparecimos tarde en la historia de la humanidad. Nuestra representación es tardía. 20.000 años atrás, lo dijimos, hay figuras de mujeres y son marcadamente fértiles. Fueron mucho tiempo tomadas como eróticas por algunos estudiosos en el siglo XIX. Mirada de hombre, como si fueran calendarios de garaje de camioneros. Hay dificultad para encontrar signos de destrucción en la cultura. 20.000 años, 10.000 años atrás, la edad de hierro, la edad de bronce. Dicen ciertas lecturas que recomiendo, como El cáliz y la espada o El mito de la diosa, que durante miles de años en la muy vieja Europa, el Mar Negro, Anatolia, solo se encontraban estas figuras, encima pequeñas,
de mujeres de pechos amplios, en estado de gravidez, exhibiendo el tajo de la vida que es la vulva, enterradas bajo lo que parecían las casas de otros tiempos, como convocando en un secreto el deseo de vida y el triunfo sobre la muerte. Nada de obeliscos masculinos, ni gigantescos retratos de toros barbados con cara de hombre. Nada de pirámides, nada a la vista, nada que arrebate el horizonte. Como fabricadas en un susurro, como hechas para ser tocadas y leídas con el tacto. Las estatuillas de la fertilidad daban testimonio de tiempos de paz. El más feroz de los animales era el perro, protector, casero. No había caballos ni metales. Y son miles de años de paz hasta que aparecen los hombres a caballo con la espada en la mano. La mujer había instalado la narrativa de lo puro y lo impuro, la sacralización y la maldición. Y los hombres arrasaron con ello, instalaron el libro. Y las religiones del libro que dicen lo que aquí se dice solo puede ser dicho de la manera que aquí se dijo. Y esto determina la aparición de la guerra entre los libros. Como digo por ahí en una obra de teatro, todas las guerras son religiosas. Son las guerras de la ley contra la ley. Son las guerras de los hombres. Son las guerras que pretenden terminar con el asombro que genera lo distinto. Tus fotos parecen tomadas en paz, pero tienen muchas historias de guerra. Cuentan países, cuentan lenguas, cuentan creencias. Y eso quiere decir que son sobrevivientes en primera generación o segunda o tercera. Lo bello, lo asombroso, es la síntesis del clic fotográfico. Este libro tiene las historias, pero no dice a quién corresponde cada foto. Astuta medida, Pilar. Cuenta primeros, segundos y terceros tiempos en el uso de la palabra y al final parpadeas y ya está. Pesa el libro, el papel tiene su peso. Habla de rostros, vestuarios, cuenta una época. Lo leerán mirándolo, pero también lo leerán leyéndolo. Soy un asombrado frente a este libro. La mujer, la fotografía. Yo no tuve abuelos. Tuve abuelas, cada una con su historia golpeada. Migración desde el interior de la cordillera al sur, con 6 hijos en la crisis del 30, y un padre que se quedó de alguacil marcando la ley, pero ya muy lejos. Su historia es larga y tengo apenas fotos, y hasta me faltan recuerdos. Pide una novela, una pieza teatral, una conversación entre primos, es decir, ya nietos, que ya no se produjo cuando estaban vivos los hijos padres. Mi padre fue el quinto y fue médico gracias al sacrificio de sus hermanos mayores. La historia es larga, no es ni el momento ni cuento con el tiempo. Debería hacerlo antes que alguna enfermedad feroz arrase con mi habla o mi palabra o mis recuerdos. En esa negación de la muerte con que conseguimos darle un sentido a la vida, así comportándonos con una especie de instinto de inmortalidad, nos frenamos dejando estas líneas a la casualidad, o la conferencia, o alguna ceremonia. Mi madre, es decir, el asombro que sufre el hijo mayor con un padre que siempre llegaba tarde del Policlínico Israelita o la Clínica Santa María, hijo de una mujer rabiosamente hermosa y casi torturantemente joven. Este hijo la miraba. Su madre, la madre de mi madre, es decir, mi abuela, se parecía a Joan Crawford y fue maldita en su familia por quedar embarazada a los 17 años. Dicen que de un poeta de sombrero alón y capote, probablemente Augusto el Dalmar. Su madre, es decir, mi bisabuela, era linda como un recuerdo, de ojos claros y bajita. Mi madre fue malcriada por mi abuela y copiándola se casó a los 18 años y me tuvo a los 19. Las 3 hablaban francés para que yo no entendiera. Resumen, entiendo el francés. Y cuando lo hablo, tengo acento belga.
A mi madre debo haberla mirado con horror al nacer. Tan hermosa, qué espanto. Quién sabe si nadé en un intento de retorno al saco amniótico. Rotas ya las aguas, y por eso debieron usar un forceps para devolverme a la tierra. Durante casi 4 años fui hijo único hasta que emergiera mi hermano, el de ojos claros. Consecuencia, mi madre me tomó de la mano apostando algo magnífico, como la carrera de Bellas Artes que ella no la dejaron estudiar, pues la sacaron para que se casara con el doctor de la Parra. Fui alto como un abedul y solo la enfermedad y el tiempo me quitaron unos 10 o 12 centímetros de los 185 que tuve. Consecuencia, era la acompañante de mi madre en su pasión por el cine, el rockabilly y cierta literatura de dudosa calidad con la radio de fondo siempre encendida, con tangos cuando estaba mi padre y boleros cuando estaba mi madre. Esta historia también es larga y no te la voy a contar. Ojalá alguien hubiera tomado una foto para que fuera así, un pestañeo como los que das tú. Dejo testimonio de mi asombro por mi madre y sus ensoñaciones tardías y el pánico que me producían las mujeres hermosas. No les cuento el terror cuando conocí a mi psicoanalista. El asombro de los hombres ante la mujer es un relato inmenso. Lo digo porque tu libro también es para hombres. Es la mujer la que cuenta la historia de la familia y el padre el que la tergiversa. Mi madre ya la tenía alterada. Cuento corto, le decían Odette y su apellido debió haber sido Vives, un apellido judío valenciano. Dejó de ser hija natural y la bautizaron Adriana Calderón, firmando porfiadamente Adriana Calderón desde la Parra hasta siempre, incluso después de su separación. Esa doble D era negarse a quedar flotando sin origen en el aire, a no saber de dónde era y a no poder darle a sus hijos una historia que ella desconocía. En muchos pueblos, lo sabemos, es la madre la que firma quiénes somos y el apellido materno el que nos dice de dónde venimos. Asombrado soy. Tu libro así nos asombra. Es un espejo. Todas las fotos lo son. Aunque sean de otra persona, no reflejan a nosotros. Tiene historias largas y potentes y fotos bellas como relámpagos. Hay algo más parecido al flash que un rayo. Léanlo, por favor, les digo a todos. Recórranlo. 1001 noches de cuentos fotografiados. Otra mujer, Sherezad, que es el ícono de la mujer que nos asombra contando historias para variar, salvarse de la muerte o de la amnesia de los tiempos de guerra y persecución, dolor y rabia de un hombre traicionado por otra mujer. Aquí, tú, Pilar Cruz, vaya nombre, vaya apellido, te echaste la cámara al hombro e hiciste lo que hacen las mujeres, mirar y escuchar y contar y dejarnos boquiabiertos, asombrados. Gracias, Pilar. Gracias a ti. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, acá estamos después de esta carta. Una carta contundente, elocuente, nos hace pensar, me hace pensar de nuevo en estas mujeres, en estas 29 mujeres, número primo. Iban a ser 30, pero al final terminaron siendo 29 y la verdad es que este número primo me gustó mucho, porque son únicas y somos todas en una sola. O sea, cada una de ellas como continente nuevo, porque somos continente nuevo, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos de inmigrantes. Alguien se bajó de un bote, ¿no? En algún momento, españoles, franceses, bueno, hay diversos orígenes acá de mujeres, lituanas, algunas, alemanas, del sur,
También hasta China. Hay una chica que es de mamá china y papá español. Y hay diversas creencias familiares, Marco Antonio, hay diversas creencias familiares, algunas religiosas, algunas familias agnósticas, judías, árabes, católicas y muy católicas, o judías ortodoxas. Hay una mujer que es una judía ortodoxa, que usa peluca, que la verdad es que tuve mucha suerte en tener esa confianza que ellas tuvieron en mí, de contar sus historias, porque yo me fui dando cuenta de muchas cosas en el camino. Bueno, al principio tenía ciertos desde con los que yo trabajé, que tenían que ver con trabajar con mujeres de un grupo socioeconómico acomodado, como dijo el otro día Alfredo Castro en un documental de Luis Poirot, que él era hijo de una familia de clase media acomodada. Y parece que eso en el tiempo y en los países latinoamericanos como el nuestro se ha vuelto un poco como demoníaco, ¿no? Algo como que ese regalo, ese privilegio, esa condición casi fuese como inadecuada, que lo adecuado sería pertenecer a las etnias y a la marginalidad, porque como latinoamericanos esas son las cosas que el mundo mira en nosotros. Entonces para mí fue un desafío enorme plantearme la posibilidad de reunir a estas mujeres, saber de ellas, aunque muchas veces me dijeron, bueno, pero ¿por qué este grupo de mujeres? Si este grupo de mujeres no tiene nada interesante que contar, porque ellas tienen todo resuelto. Y yo pensé, ¿qué será todo? Incluso gente que estaba dedicada al arte, con la cual yo hablaba para que fuesen alguna curadora o participaran de este proyecto. Y yo me fui sorprendiendo de los prejuicios que tenemos, muchos, yo misma, de mis propios prejuicios. Cuando ellas a veces me citaban a algunos lugares o me hacían preguntas, o por ejemplo una de ellas que vive fuera de Chile, me citó a una casa vacía, absolutamente vacía. Tenía a lo mejor cortinas, pero no tenía más que cortinas. Entonces yo otra vez decía, bueno, Pilar, no preguntes, no juzgues, no prejuzgues. Y yo, claro, iba a esa casa y veía la casa, la recorría con ella elegía el lugar donde quería ser fotografiada, ella había elegido lo que se quería poner, ella había elegido si se iba a poner maquillaje, si no se lo iba a poner, si se iba a peinar, si no se iba a peinar. La consigna era que yo lo que no iba a hacer era Photoshop. Yo no iba a quitar arrugas. Si estábamos hablando de mujeres del tercer tiempo, íbamos a ser mujeres del tercer tiempo. Entonces cada una fue eligiendo de qué manera quería ser retratada por mí en el momento en que yo las entrevisto, porque hay algunas personas acá a lo mejor que no saben que yo las tuve que entrevistar, porque yo dije, bueno, voy a hacerles retrato, pero en el camino me di cuenta que con las cosas que me iban contando se me hacía muy poco, tenía que yo saber más de ellas, o ellas me querían contar más cosas de su recorrido de vida, de qué infancia tuvieron, qué tipo de familia, qué lugar en la familia tenían, qué número de hijos eran, si iban a tal o cual colegio, si habían tenido los padres, y aquí se notaba lo de acomodado, si habían tenido una experiencia fuera de Chile, que al papá lo mandaran fuera a trabajar o que hubieran vuelto, entonces traían esas experiencias, a veces un segundo idioma o un tercer idioma, tenían la experiencia de haberse mezclado en otras culturas, algunas de ellas culturas del Caribe, donde entonces toda esta formalidad chilena que tenemos nosotros en cuanto al vestuario y en cuanto a cómo nos debemos ver vestidos, qué colores debemos usar, ellas se sacudían esto cuando iban afuera
y volvían a Chile y traían como una mochila de experiencia y de conocimiento para compartir otra vez de vuelta en su país. En ese sentido, esto de ser acomodada les había dado una posibilidad de educación, una posibilidad de ampliar sus miradas, de abrir las cortinas y de sacarse algunos prejuicios con los que nosotros vivimos tan férreamente a veces. Mientras conversábamos, hiciste una pequeña aseveración que creo muy interesante. Es un libro de retratos. Pero tú me dijiste, es un libro de autorretratos. ¿De quién toma la foto? ¿La fotógrafa o la modelo? ¿Qué pasó ahí? Porque en lo que tú me cuentas, toda la investigación que hacías de cada vínculo, ¿no? Porque la foto, yo estoy contigo, es un autorretrato, pero también es un vínculo. Es el encuentro de Pilar Cruz con estas mujeres. Tú astutamente colocaste los textos revueltos de sus otros tiempos, sus primeros y segundos tiempos, en que no se puede saber quién es quién. Los relatos son impresionantes, o sea, hay un trabajo documental, recogiste cosas, hiciste preguntas, muchas, y las recogiste. Y yo creo que es un retrato, es un autorretrato, pero también, como digo en la carta que mandé, es un espejo. Se van a ver y reconocer todas y todos también. Son las mujeres de la vida de cada uno. Las hermanas, las madres, las tías, las primas. Que sin ellas no somos nada. Sí, yo creo que el retratar es retratarse. Y si, como tú dices, cada retrato es un autorretrato también, porque uno, como una vez, torpemente, yo fui a comprar hace, no sé, 25 años atrás, fui a comprarle un cuadro a la Roselle Brooke, que era una inmigrante, ¿no?, que se había vivido en el Winnipeg, y quería yo hacerle un regalo a mi marido, ya no me acuerdo si éramos, yo creo que bueno, estábamos casados ya, 25 años atrás. Y tuve la mala idea de preguntarle, Roselle Brooke, ¿cuánto te demoras tú en pintar un cuadro? Y ella me queda mirando y me dice, toda mi vida, porque para haber pintado yo este cuadro, tengo que haber vivido todo lo que viví, tengo que haber visto todo lo que vi, tengo que haber sufrido todo lo que sufrí, y tengo que haber pensado todo lo que pensé para poder plasmarlo en este cuadro. Y yo me dio vergüenza, obviamente, porque no era una cosa así como de comprarle un cuadro por centímetro cuadrado, era toda una historia que tenía ella atrás. Y yo creo que un libro como este, donde hago los retratos de las 29 mujeres, es lo mismo. O sea, yo tengo que haber tenido la infancia que tuve, ser hija de inmigrante de un español que vivió la Guerra Civil Española, después la Segunda Guerra Mundial, de ser también por el lado materno nieta de una mujer, de una abuela ilegítima, imagínate esto, cuántos años atrás, de hija ilegítima de un joyero español avecindado en Chillán, y ella entonces nace fruto de un amor extramatrimonial, donde mi abuela fue llevada a un internado porque no era la hija formal, con tan mala suerte para ella que esta bisabuela mía muere cuando mi abuela tiene 2 o 3 años, y ella tiene que vivir en esa soledad del internado hasta los 17 años, porque este papá, que tenía su familia formal, la iba a ver o la sacaba a pasear o qué sé yo, pero ella vivió en el rigor de la soledad y de las monjas todos esos años. Entonces, todas esas historias, ¿no es cierto? Además, esta abuela mía, Leonor, la mamá de mi mamá, una mujer
muy guerrera, que tuvo 4 hijos, y que después al tiempo se separa de mi abuelo, José María, y este abuelo y esta abuela, ¿no es cierto? Imagínate los estigmas de una mujer separada, no sé hace cuántos años, 80 años, 85 años, no sé. Entonces, esta otra mujer luchadora, pues claro, cuando yo me puse a hacer este libro, empecé a mirar las mujeres que habían atrás mío, de mi padre, mi abuela, mi bisabuela, por el lado materno y paterno. Y por el lado paterno tenía 6 tías abuelas y mi abuela que murió de parto en la guerra civil, porque no había cómo ayudarla a que naciera el hermano de mi mamá, de mi papá. Este libro está lleno de historias. Una impresionante historia de sello del clic. O sea que es lo feroz de la fotografía. Warren Buffett hablaba de la muerte, ¿no? Que todo lo que se fotografía es algo que está dejando de suceder. O sea, o lo tomas en ese momento o desaparece para siempre. En ese sentido, el contacto con la muerte, y en ese sentido esto del tercer tiempo, ¿no? Que tiene esto que decía del instinto de la inmortalidad, que nos comportamos como si fuéramos inmortales, porque si no podemos andar por la calle, no podemos movernos. Cada una de estas fotos tiene una historia de una vida luchando para que esa vida tenga sentido. O sea, esto es una invitación para que compren el libro, no es propaganda, es lo bien prestado. Pero se va a tomar su tiempo la lectura y se va a tomar su tiempo la contemplación de cada una de las fotos. No es más de cada una. La contemplación de estas 29 mujeres. Y lo que subrayaba esto para los hombres, ¿no? Es asombrarnos una vez más de esa mujer, la compañera, la que nos cura, la que juega, la que nos acordamos, la que olvidamos. Hay una mirada ahí, uno dice, ¿cómo se podría hacer? Porque tu fotografía es femenina. ¿Cómo sería un libro de mujeres retratadas por hombres? O de hombres retratados por mujeres. Ese retrato, autorretrato, esto que es tan fuerte, ese mirado, tú mirándolas, porque tú lograste con estas conversaciones amainar el pánico de escena que genera una cámara. Claro, una cámara es como un arma. Pone al otro en un lugar de vulnerabilidad, y al lugar del fotógrafo la pone en un lugar de poder. Y eso es bien difícil, digamos, uno lo tiene que tener consciente, porque la idea es justamente, ojalá que no existiera la cámara. Ojalá lo que uno tiene puesto en la cabeza lo pudiera poner en un eje y a través del ojo hacer ese retrato. Que eso aún no existe, pero ya existirá. Ahora estamos con el teléfono celular, que ya es mucho más chico, es mucho menos amenazante, a pesar de que las redes sociales, o sea, uno antes salía con una cámara a la calle y podía retratar sin que nadie se asustara, sin que nadie pusiera un freno. Ahora con las redes sociales y los teléfonos celulares, la gente no quiere. Primero le tienes que pedir permiso, primero tienes que casi hacer como una autorización, eso no existía antes. Además de la selfie, también hay un estudio que la selfie, que hay 2 maneras de poner el celular, una es horizontal y la otra es vertical. La vertical es hacia uno, es una persona. Cuando uno necesita poner más gente, este es el nosotros, esta forma. En cambio, la de la selfie, ¿no? Es individualista, es sola,
Pero esa cámara de hoy día del teléfono celular nos hace encontrarnos con la imagen todo el día, todos los días, algo que no ocurría antes. ¿Qué cámara usaste? ¿Cuántas cámaras usaste? Mira, yo vengo del mundo análogo y usaba siempre una cámara de formato medio, que es una Hasselblad, que el negativo era de 6x6. Esa. Y esa lo que te hace tener es un ritmo muy lento. Y nosotros contábamos como fotógrafos con 12, en ese caso, con 12 exposiciones. ¿Qué pasa? Te pones detrás de esa cámara y tú tienes que pensar muy bien lo que quieres hacer. No puedes clic, 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 lo que hace hoy día una cámara digital. Tienes que pensar, porque esas 12 imágenes son muy limitadas. Entonces tú tienes que pensar tienes que poner muy en eje qué es lo que tienes aquí con lo que tienes en los ojos. Y además con la técnica. Después pasamos a la era digital, que a mí me tomó muchos años hacerlo, pero dije en términos, este libro que me tomó 7 años hacer, si yo lo hubiera hecho con cámara análoga, me hubiera demorado 10 o 11, porque todo el proceso digital es mucho más rápido que el proceso análogo. Bueno, yo vengo de ese mundo, del blanco y negro, y este fue un gran desafío. Esta cámara es una Nikon, que me tomó mucho tiempo en hacerme cargo. Yo no me podía hacer cargo del color ni de lo digital, porque el ritmo era para mí un ritmo que no tenía que ver con pensar. Al final tiene que ver con pensar. Y si yo vuelco mi manera de hacer la fotografía y de captar la imagen con tiempo, puedo respetar eso, pero toma tiempo. Ese cambio me tomó mucho tiempo. Pero lo que más me importaba, yo ojalá no hubiera tenido una cámara al frente de estas personas, de estas mujeres. Ojalá intimidarlas lo menos posible. Yo necesitaba lograr su confianza. Ser invisible. Eso es lo que es lo más difícil y es lo que más busca uno, ser invisible, justamente. Ser invisible para que aparezcan ellas, que aparezcan intensamente. ¿Qué les pasó? Y esta es la última pregunta para cerrar la curiosidad. ¿Qué les pasó a ellas cuando se vieron en el libro? Hay algunas acá. A ver, yo creo que como nosotros logramos encontrarnos y hacer una entrevista que duraba 1 hora y media, en donde estas mujeres podían hacer un recorrido donde ellas mismas iban haciendo memoria de lo que había sido su recorrido. Y muchas veces me encontré con ellas diciéndome, oye, mira, ahora que me lo dices, tal cosa. Mira, ahora que lo pienso, no lo había pensado esto. O no lo... Mira, ¿sabes qué? Le voy a preguntar a tal cosa. Haciendo como un raconto de su vida, se encontraron con mucha sorpresa y se sintieron muy en confianza. Y yo creo que aun cuando los relatos no son personalizados, sino que son, ¿cómo se dice? Anónimos, exactamente. Los relatos son anónimos y fue un trabajo muy grande porque yo tuve que mandar a transcribir cada una de las entrevistas y después con editor 1, editor 2, hacer una selección. Eran muchos textos, muchos. Bueno, y la historia es que hicimos esta selección y los relatos fueron anónimos y cuando ellas recibieron su libro, yo tengo la sensación de que también les dio pudor leerse, porque ellas sí que se reconocían en los relatos. Y a veces yo creo que se sorprendieron de las cosas que habían sido capaces de decir, de compartir, de expresar y de desear. Porque cuando uno llega al tercer tiempo, que hay mujeres de 50 y tantos, y hay mujeres de 80 y tantos, yo como fotógrafa y como autora de este libro, me fui dando cuenta que mientras más años tenían las personas, estas mujeres, más libres eran. Más libres de compartir, más libres de expresar y más libres de desear. ¿Qué deseo hacer ahora, en mi tercer tiempo? ¿Qué es lo que no deseo hacer
hacer ahora? ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? ¿Qué no puedo hacer ahora? ¿Qué me gustaría? ¿Qué prioridad? Es como que hubieran tenido un foco en la niñez que era mirar así. Es como me dijo mi nieta el otro día, la Olivia, y me dice, ¿sabes qué, Maripi? Yo ahora vi unas fotos que había tomado y de todo lo que, me pasaba a mí y hoy día lo miraría distinto. Y estas mujeres, mientras más edad tenían, decían, este foco que está acá, y que yo miro aquí, yo como mujer, yo como mamá, mis hijos, a quién cuido, a quién le doy, de quién dependo, sobre todo a quien cuido, ¿no? La mujer es muy de cuidar a otro, de darse a otro. Y entonces, como que después de los 55 años, y a los 80 y tantos, ni te cuento, hubieran hecho así. Y entonces se hubieran preguntado, ok, ¿y ahora quién eres tú? ¿Quién eres tú? Sí. Bueno, yo hay que agradecerte el trabajo, que se vuelve una experiencia para el lector. A mí me dan ganas de recomendar, no lean las historias, vean las fotos, luego lean las historias y vuelvan a leer las fotos. A leer las fotos, pero ya primero ven las fotos, ponerse las fotos solamente, que salgan todos los prejuicios, salgan las fantasías, pero es muy bonito lo que dijiste, y tenemos agregado de cuerpos distintos, por lo tanto de deseos distintos, deseos, y ganas distintas, y metas distintas. Ya, esperamos el próximo libro. Para otros 7 años. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Oye, yo quiero agradecer al Círculo Israelita, quiero agradecer a la WISO que se interesó en su aniversario número 100 de presentar un libro de mujeres para mujeres y para hombres, porque los hombres también son hijos de mujeres, hermanos de mujeres, inevitablemente abuelos de mujeres. Sí, gracias a ti también y gracias a todos los que están acá por compartir esta experiencia. Y alegre, que son 2 días. Bueno, muy profundas reflexiones que salen de tu carta, así que me agrado por escucharte. Queríamos también tener la posibilidad de dar la palabra, si hay alguna pregunta del público que te quiera hacer, así que si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, ahí está el micrófono que va a tener que usar. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna reflexión, compartir algo? Hola Pilar, bueno, ya nos conocemos. Oye, querida, no te pregunté en la entrevista que tuvimos anteriormente, ¿qué te inspiró, porque tú eres fotógrafa, qué te inspiró a hacer este testimonio de las mujeres? ¿Qué te produjo? ¿Por qué lo hiciste? Bueno, primero porque soy mujer y porque yo misma he vivido los pasajes, los ritos de pasaje que para las mujeres son tan claros, o mucho más claros que para los hombres, porque nosotros tenemos una primera menstruación que nos hace cambiar, que nos hace pensar que ya somos más mujeres, más que niñas. Después tenemos la maternidad para las que la hemos tenido, o la no maternidad para las que hayan decidido no tenerla o no hayan podido tenerla. Y después tenemos la menopausia, y son íconos donde las mujeres nos hemos tenido que reflexionar al respecto y hemos recibido cambios de cuerpo. El cuerpo, cuando viene la primera menstruación, ¿no es cierto?, vamos teniendo un cuerpo distinto, muy terso, muy curvilíneo o no, pero ha cambiado, o sea, cambia muy, muy fuertemente.
Después la maternidad, ni te cuento lo que cambia el cuerpo. Recibir a una otra persona, darle vida a un otro ser, donde el cuerpo cambia pero tremendamente. Y después en la menopausia, el tema hormonal, vuelve a cambiar el cuerpo tremendamente. Y yo que estoy empinada en mis 62 añitos, empecé a pensar atrás, a pesar, digamos, además de que me interesó mucho la historia femenina y la fotografié a esos niños, los ritos de pasaje, donde los niños pasan de la pubertad a la adolescencia, donde los cuerpos van cambiando y se van definiendo. Lo hice ese trabajo. Después vi a las mujeres embarazadas que esperaban a sus hijos, que se llamó tiempo de espera. Después hice muchos talleres de mujeres, donde con una psicóloga íbamos viendo estas realidades de las mujeres en 8 sesiones en mi taller durante 5 años, y empecé a investigar también sobre las fotógrafas mujeres, en qué se iban fijando. Y cuando ya yo también estoy en la tercera parte, ¿no? Además fui leyendo muchas autoras mujeres que hablaban de todos estos vínculos, estos puentes con los hijos, con los padres, con su trabajo, con su sexualidad, con la belleza, con el paso del tiempo, que ese es un tema que a mí, después de la maternidad, ha sido como un tema muy presente, ¿no? El paso del tiempo, que también lo tienen los hombres. Entonces, todos estos hitos me fueron haciendo mirar a la mujer. Hoy día que tengo nietas mujeres, las vuelvo a mirar a las mujeres. También tengo un nieto hombre que también lo miro, las diferencias que hay entre lo femenino, lo masculino, desde cómo se piensa, cómo se mueve uno, las cosas que tienen importancia, el mismo cuerpo, el pelo, la mirada. Bueno, todas estas cosas me ayudaron a llegar a esto. Un pequeño comentario. Me recuerda 2 películas. Una, Boyhood, no sé si la vieron, de Richard Linklater, con Ethan Hawke. Es una película que él filmó desde la infancia hasta la juventud del protagonista. Y filmó, con Ethan Hawke haciendo de padre. La película es preciosa, Boyhood. Y otra película en Mijailov, el nombre no lo tengo claro todavía, se me olvidó ya, y lleva el nombre de su hija. La filmó todos los cumpleaños, desde el primer año, porque podía hacer un museo, hasta ya estudiante médico, finalmente. Iba contando la historia de Rusia en los cumpleaños, sencillamente. Es conmovedor. Y tu trabajo está apuntando a eso, a conmover. Y por eso se agradece. ¿Hay más preguntas a lo mejor? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Bueno, no, quería preguntarte, Pilar, ¿cómo se compara tu experiencia esta de las mujeres con tu experiencia del testimonio de la sinagoga de Serrano? Bueno, ahí hay otro cuerpo. Tenemos un cuerpo que muere. Un cuerpo que tuvo vida y que tuvo la vida adentro de una comunidad entera, de una comunidad que era inmigrante, porque yo fui a hacer un registro fotográfico ahí. Y la verdad es que yo me enfrenté a ese lugar que iba a morir, que se iba a demoler, y en esa soledad, en el silencio de ese lugar, yo me encontré con un montón de cosas. Por ejemplo, donde están ustedes sentados es una de las cosas que se pudo rescatar. En ese lugar que iba a morir, se iba a un vitral, ¿no? Que no es este vitral,
Solamente los vidrios, los pedacitos de vidrio que se ven acá, eran parte de ese vitral. Eran parte de ese vitral. Y yo estaba sintiéndome como ante la presencia del paso del tiempo. ¿Por qué? Porque la gente que iba a esa sinagoga se había trasladado. Ya no vivía en esa comuna, vivía en el sector oriente. Entonces, esa fue una de las razones, y habrá habido muchas otras, ¿no?, por las cuales se transfirió para acá. Y yo decía, este paso del tiempo tiene un costo. Y yo empecé a hacer un álbum de ese libro, porque yo dije, cuando decidí hacerlo libro, fue en un momento en que me llegó una carta no sé si está el rabino Maingortín. No. Se fue. Eduardo Maingortín me dijo, mira, me llegó una carta del arquitecto que hizo la sinagoga de Serrano y te la quiero pasar. Y me la pasó. Y resulta que este señor, este arquitecto, Doborevsky, contaba en esa carta que estaba en su lecho de muerte, tenía cáncer, y la hija lo cuidaba en Estados Unidos. Y entonces él contaba en esa carta cómo había él vivido la vida de esa sinagoga desde el momento en que se concibió como un ser que iba a albergar a toda esta gente inmigrante, y para dónde tenía que mirar, qué luz iba a tener. Él hizo con los alumnos de arquitectura de la universidad, hizo todo asiento, estas lámparas, bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces yo dije, este es el paso del tiempo de tanta gente. Y yo me metí ahí, no les gustó mucho que yo me metiera. Y me empecé a meter en lugares donde eran casinos. Por ejemplo, la gente que venía de Rumania o de Bulgaria, de no sé dónde, iba allá, que vivía en el barrio, y pedía a esta persona que estaba encargada del catering, sí, Pinto, le pedía su comida, de donde ellos venían. Entonces era todo, era como claro, la sinagoga era como una especie de base, pero todo lo que pasaba dentro era el contenido. Y yo me fui metiendo en el contenido. Y en ese sentido, también hice lo mismo con las mujeres. Me fui metiendo en el paso del tiempo, en el contenido, en el origen. Igual que de donde venían estos inmigrantes de la sinagoga de Serrano, me fui metiendo en el origen de todas estas mujeres que eran judías, protestantes, agnósticas, de todo, ¿no? Pero en ese sentido tiene esa similitud. Gracias por la pregunta, porque es interesante. Es otro cuerpo. Queremos agradecerte, Pilar, no solamente por esta conversación y por saber más en profundidad y en esta cosa tan auténtica de tu relato frente a este proyecto que ya tiene forma y es tu libro precioso. También quiero agradecerte, Pilar, porque llevas muchos años contribuyendo a nuestra comunidad. Ella también es la directora de cultura del Mercás, donde no solamente has dejado y haces constantemente, porque tenemos proyectos a futuro, bien, un sello propio en eso. Hay que decir, con el libro, obviamente, de Serrano, con este libro y con todos estos proyectos que tú haces, ha sido un tremendo aporte, y estoy muy contenta y muy agradecido a esta comunidad de tenerte con nosotros y ser un aporte gigante. Así que quiero dejar acá a Verónica. Tiempo y por esta interesante conversación. Muchas gracias a todos por estar aquí. ¿Quiero decir algo antes de Agradecer a las protagonistas de mi libro, es a las que más tengo que agradecer, porque en realidad la que más
aprendió y sí, la que más ganó, digamos, con todo lo que aprendí fui yo. Pero además a todos ustedes, de estar acá, a Marco Antonia, a la WISO, al Círculo Israelita, les agradezco a todos, porque uno no trabaja solo es muy solitaria la fotografía, pero en este caso, que yo la combiné con los relatos de vida, se me hizo otro espacio, ¿no? Más responsable, y estoy súper agradecida, muy agradecida. Así que muchas gracias por venir y por su participación.